lectura en Salmo 33, del 1 al 22. Cuando lo tengamos nos ponemos nuevamente de pie. Vamos a leerlo de forma alternada. Salmo 33, es todo el capítulo, versículos del 1 al 32. 33 del 1 al 22, todo el capítulo lo leemos de pie. Yo inicio. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es él. Por tanto, en él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Amén. Respondamos con el himno, ¿cómo podré estar triste? Himno 332. Consuelo, mi amigo.
en su lugar, hermanos. A continuación tenemos la proclamación de la palabra a cargo del maestro Miguel Ángel Silva, con el título Evidencias de la Providencia de Dios. Estemos atentos. Buenas tardes, hermanos. Vamos a abrir la escritura, hermanos, en el Salmo que acabamos de leer, Salmo número 33. Y vamos a leer, hermanos, todos juntos de este Salmo, del versículo número 6 al versículo número 15. Salmo 33, versículo 6 al versículo número 15. Todos juntos vamos a leerlo, dice así la palabra de nuestro Dios. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como un montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Teman a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones, y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Amén. Vamos a orar, hermano. Bendito Dios, hoy en esta tarde, Señor, nuevamente estamos muy agradecidos porque tú has tenido a bien, Señor, reunirnos en la comunidad de los santos, Dios, para poder escuchar tu palabra, Dios, republicada. Señor, te queremos pedir, Padre, que abra nuestro corazón, Dios. Que tu Espíritu Santo, Señor, mueva las fibras más sensibles que tenemos en nuestro corazón para poder escuchar tu consejo, Señor, para poder escuchar tu voz, Dios, y sobre todas las cosas, Dios, para glorificar tu santo nombre, porque tú eres digno de recibir la gloria y la honra, Padre. Gracias te damos, Dios, porque, Señor, ciertamente como hombres tenemos dificultades, Señor, tenemos flaquezas, Dios, pero confiamos, Señor, en tu providencia, Padre, que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Padre. Bendito seas y alabado sea tu santo nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, el tema del día de hoy que traemos es la providencia de Dios y sus evidencias, hermanos. Si recordamos, nosotros hemos estado hablando acerca del credo de los apóstoles. Ya hemos hecho bastantes predicaciones, pero no hemos tocado apenas, no hemos terminado ni siquiera el primer punto del credo de los apóstoles. Son unas predicaciones bastante extensas. Si recordamos la predicación que tuvimos hace aproximadamente un mes, hablamos acerca de la pregunta número 26 del credo de los apóstoles. Y en la pregunta número 26, hermanos, en ese día expusimos lo que dice el catecismo de Heidelberg, que dice así la pregunta número 26. ¿Qué crees cuando dices, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Y en esa pregunta nosotros dimos 3 puntos, o expusimos 3 puntos que se explicaron de una forma clara, que dicen así los 3 puntos que explicamos. ¿Qué entendemos por creer en Dios? El segundo punto que explicamos, ¿qué entendemos al decir que tenemos un Padre? Y el tercer punto que explicamos es cómo trabaja Dios en la creación. Y los explicamos de una forma detallada, eso es hace aproximadamente un mes. Pero ahora nos toca el día de hoy, hermanos, explicar la pregunta número 27 de este mismo catecismo, el catecismo de Heidelberg. Y la pregunta número 27 dice así: ¿qué es
la providencia de Dios? Y la respuesta que da el Catecismo de Heidelberg dice así, hermanos: es el poder de Dios omnipotente y presente en todo lugar, por el cual sustenta y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas, de tal manera que todo lo que la tierra produce, la lluvia, la sequía, la fertilidad y la esterilidad, la comida y la bebida, la salud y la enfermedad, la riqueza y la pobreza, y finalmente, dice el Catecismo, todas las cosas no acontecen sin razón alguna como por azar, sino por su consejo y voluntad paternal. Ciertamente es la respuesta que da el Catecismo de Heidelberg a esta pregunta número 27. Pero nosotros vamos a tomar 2 puntos de esta pregunta. Y los 2 puntos que nosotros vamos a desarrollar el día de hoy son puntos muy básicos que debemos de saber, hermanos. El primero que vamos a desarrollar es, primeramente, ¿qué es la providencia de Dios? Ese es el primero que vamos a desarrollar, hermanos. Y el segundo punto que nosotros vamos a desarrollar es si en realidad existe alguna providencia de Dios. Esos son los puntos que vamos a desarrollar el día de hoy, hermanos, con la ayuda de Dios y de su Santo Espíritu, hermanos. Pero vamos a iniciar. Primeramente vamos a iniciar con la definición ¿qué es la providencia de Dios? Ciertamente, si nosotros nos vamos directamente al Catecismo de Heidelberg, el mismo Catecismo de Heidelberg nos está dando una definición acerca de la providencia de Dios, y lo acabamos de leer, porque este mismo Catecismo de Heidelberg expresa que la providencia de Dios es el poder de Dios omnipotente y presente en todo lugar, por el cual sustenta y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas, de tal manera que todo lo que la tierra produce, la lluvia, la sequía, la fertilidad y la esterilidad, la comida, la bebida, la salud y la enfermedad, la riqueza y la pobreza, y finalmente todas las cosas, no acontecen sin razón alguna, como por azar, sino por su consejo y voluntad paternal. Esa es la definición que da el Catecismo de Heidelberg, pero no nos vamos a quedar con esa definición nada más. Ciertamente, si nosotros vamos a Zacarías Ursinio y su comentario sobre el Catecismo de Heidelberg, va a dar otra definición que no cambia mucho. Pero Zacarías Ursinio lo que dice en la definición acerca de la providencia de Dios es la siguiente. La providencia de Dios, según Zacarías Ursinio, dice, es lo eterno, más libre, inmutable, sabio, justo y buen consejo de Dios, según el cual Él efectúa todas las cosas buenas en sus criaturas. Permite también que se hagan cosas malas y dirige a todos, ambos, el bien y el mal, para su propia gloria y la salvación de su pueblo. Esa es la definición que presenta Zacarías Ursinio, según el comentario al Catecismo de Heidelberg. Pero vamos a tomar otra tercera definición de Catecismo de la providencia de Dios, lo que dice Speyman. Lo que dice Speyman acerca de la providencia de Dios es lo siguiente, hermanos. Dice así: hablando escrituralmente, una vez que Dios creó todo lo que existe en 6 días, dice Speyman, estas durarán hasta siempre, hasta alcanzar su plenitud. Y la providencia de Dios, dice Speyman, es la obra de seguimiento de la creación, no su repetición. El cuidado providencial de Dios es más bien su forma dinámica de operar continuamente por medio de su palabra para sostener y dirigir la creación existente. Esas son las 3 definiciones que nosotros podemos encontrar. No son las únicas, hermanos, porque podríamos ir a ver qué es lo que dice Calvino. Podemos ir a otros catecismos y ver cuál es la definición acerca de la providencia de Dios. Ciertamente, si nosotros nos vamos a la Escritura, en toda la Escritura no vamos a encontrar una definición de la providencia de Dios, pero nosotros tenemos que la Escritura es una evidencia de que nosotros tenemos la providencia de Dios, hermanos.
Ciertamente nosotros podemos explicar un poquito el término providencia de Dios, porque quedó un poquito confuso, porque nada más son definiciones. Si nos vamos a lo que dice Spyman está diciendo que de la creación y la providencia de Dios están completamente unidas, hermanos. Es un binomio inseparable lo que existe entre la creación y la providencia de Dios. Porque dice que Dios, cuando empieza a crear todas las cosas, imaginémonos, hermanos, cualquier cosa que ustedes quieran imaginarse, una planta, un árbol, el hombre, cualquier cosa que ustedes quieran imaginarse, una vez que Dios lo creó, no lo deja Dios, sino desde el momento en que Dios lo crea, desde ese momento empieza a actuar la providencia de Dios, lo cuida, lo guía y lo sustenta, de tal manera que la creación de Dios y la providencia de Dios es un binomio que está completamente inseparable, hermanos. No lo podemos separar. Y comúnmente nosotros pensamos, hermanos, que la providencia de Dios es algo que Dios nos da. Por ejemplo, queremos un trabajo, ¿no? Y entonces nosotros pedimos a Dios para que Dios nos provea un trabajo como si fuera mágico, hermanos. Aquí también entra lo que nosotros llamamos responsabilidad del hombre, hermanos. Queremos nosotros que nos vaya muy bien, hermanos. Ciertamente todos los que estamos aquí queremos que nos vaya muy bien. Dios te va a proveer un trabajo, hermanos. Lo vamos a ver más adelante. Es tu responsabilidad como hijo de Dios desarrollar el oficio correcto, de una forma correcta delante de Dios, hermanos. Para que tú, hermano, para que nosotros, hermanos, glorifiquemos a Dios en ese oficio que Dios nos ha dado a nosotros, hermanos. Pero eso lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Ahorita lo que estamos desarrollando nada más es la definición de la providencia de Dios. La definición de la providencia de Dios es todo lo bueno que nosotros podemos recibir de Dios, aún lo malo que nosotros podemos tener en esta vida, muchas veces también provienen de Dios, hermanos. Pero es, hermanos, un binomio inseparable, hermanos. Por ejemplo, tenemos una flor, hermanos. Ciertamente nosotros podemos ver que la flor primeramente fue una pequeña semillita. Y después de que fue una pequeña semilla, nosotros podemos ver el tallo, cómo va creciendo. Y después de que va creciendo, nosotros podemos ver una flor. Y después de que ya es flor, podemos ver cómo esta flor se marchita. Y después de que esta flor se marchita, ciertamente muere esa flor. Pero se levanta otra. Y es el mismo ciclo. Y lo que está diciendo Spyman, hermanos, es que no es por repetición las cosas, sino que a cada una de las obras de creación, Dios las cuida de una forma personal, hermanos. Porque Dios es todopoderoso. Podríamos pensar, hermanos, que en la creación es todo repetición, hermanos. Pero para poder entenderlo mejor vamos a hablar acerca del hombre. Nosotros tenemos el hombre, conocemos al hombre. Y nosotros conocemos que todos los hombres que existen en esta tierra, ninguno es igual, hermanos. Desde el primer momento, hermanos, cuando el primer hombre o el hombre fue engendrado, desde ese momento empieza el cuidado paternal de Dios. Desde ese momento, desde que está formado en el vientre de la madre, Dios lo empieza a cuidar, Dios lo empieza a guiar, Dios le empieza a proveer todo lo que este nuevo ser necesita. Ciertamente nosotros vemos que ese hombre, en el momento en que nace, vemos también como Dios lo sigue cuidando y lo sigue sosteniendo. Y puede pasar el tiempo, hermanos, y este hombre sigue creciendo. Aún en ese crecimiento, Dios le sigue proveyendo todo lo necesario para su sustento. Y aún después de que muera, Dios lo sigue cuidando, Dios lo sigue protegiendo, hermano. Pareciera que nada más estoy hablando acerca de la creación. Pareciera que nada más estoy hablando nuevamente de temas que ya hemos visto acerca de la creación, hermanos, pero no. Porque en la definición que da Spyman, hermanos, van unidas tanto la creación de Dios como la providencia de Dios, hermanos. Para entender un poquito la definición de providencia de Dios, esperemos que quede más entendida más adelante. Pero vamos al segundo punto. Dice así el segundo punto:
¿Hay alguna providencia de Dios? ¿O existe alguna providencia de Dios, hermanos? Bueno, nosotros podemos ver que existen muchas formas de pensar. Podemos encontrar muchas ideas acerca de la providencia de Dios. Vamos a tomar nada más 3 puntos de diferentes filosofías acerca de la providencia de Dios. Y los 3 puntos que no los voy a desarrollar, simplemente los voy a leer. Dice así: ¿qué es lo que piensan los epicúreos? ¿Qué es lo que piensan los estoicos? ¿Y qué es lo que piensan los peripatéticos? Son 3 formas de pensar diferentes, hermanos. Me podrían decir, ¿qué es eso, no? Vamos a explicar, hermanos. Primeramente, los epicúreos. Es una doctrina donde afirman que es bueno todo lo que produce placer. Según ellos, es el principio y el fin de una vida feliz. Pero para que el placer sea real, debe de ser moderado, debe de ser controlado y debe de ser racional. Para el epicureísmo, lo malo es todo aquello que no te produce placer, sino que te produce dolor. Y con respecto a la providencia de Dios, hermanos, ¿qué es lo que piensan los epicúreos? Con respecto a la providencia de Dios, ellos piensan que no existe tal providencia, ya que ellos consideran que el hombre es autónomo en este mundo y el hombre tiene la libertad de actuar y hacer lo que mejor le agrade y le produzca placer al hombre. La doctrina que ellos enseñan consideran que lo más importante es el hedonismo y enseñan que lo más importante es lo que les produce placer, lo bueno, y aquello que les causa dolor es lo malo en este mundo. Eso es lo que piensan los epicúreos, hermanos. ¿Qué es lo que piensan los estoicos, hermanos? Los estoicos, hermanos, es una escuela filosófica fundada por Zenón de Cito en el año 301 a.C. Su doctrina filosófica está basada en el dominio y control de los hechos, cosas y pasiones que perturban la vida, valiéndose de la valentía y de la razón del carácter personal. Su objetivo de los estoicos es alcanzar la felicidad y la sabiduría, prescindiendo de los bienes materiales. Con respecto a la providencia de Dios, hermanos, los estoicos dicen lo siguiente: consideran que las cosas existen por sí y que no necesitan de un cuidado de nadie ni aún de Dios, que existe una evolución y un desarrollo por sí de todas las cosas que existen. Eso es lo que piensan los estoicos. Y el último dice los peripatéticos. Dice así: los peripatéticos son seguidores de la filosofía aristotélica, son seguidores de Aristóteles. Al parecer eran llamados peripatéticos porque tales filósofos entre ellos discutían alrededor de un patio mientras ellos iban caminando, y a ese patio donde ellos caminaban se le llamaba peripatos. Ahora, con respecto a la providencia de Dios, hermanos, ellos consideraban que si existía un Dios, obviamente no el Dios de las Escrituras que nosotros profesamos, hermanos, que era el que había creado todo, pero que no tenía el cuidado de su creación. Lo único que cuidaba eran los astros y los planetas. Eso es lo que piensan los peripatéticos y son filósofos. A lo que quiero resaltar, hermanos, es que estas enseñanzas fueron enseñadas desde 300 años antes de Cristo. Y nosotros podemos ver que estas enseñanzas aún en este tiempo prevalecen, hermanos. Aún en muchos lugares nosotros vemos cómo la gente piensa de esta forma, aunque no conocen a estos filósofos. Pero ciertamente nosotros podemos ver que a través de la historia, nosotros vemos cómo la iglesia siempre se ha levantado en contra de las herejías de los filósofos que están en contra de la palabra de Dios.
Y nosotros podemos ver, hermanos, que ciertamente la iglesia ha desarrollado doctrinas contundentes acerca de la providencia de Dios, hermanos. Y esas doctrinas contundentes son las que nosotros debemos de explicar en la iglesia, porque nosotros debemos de conocer bien las doctrinas básicas y fundamentales del cristianismo. Y una de las doctrinas básicas del cristianismo es la providencia de Dios, hermanos. Y ciertamente nosotros debemos de ir al principio demostrando los argumentos, porque ciertamente si nosotros decimos que somos cristianos y nosotros debemos de creer en la providencia de Dios, te pueden preguntar, bueno, entonces dame tus argumentos para que lo que tú estás creyendo sea verdad. Pero nosotros debemos demostrar los argumentos de la providencia de Dios con la palabra, porque nosotros debemos de confiar primeramente en la palabra para demostrarle a cualquier persona que lo que nosotros creemos de la providencia de Dios es correcto. Y nosotros tenemos en la palabra de Dios, aunque no son los únicos, tenemos 8 argumentos, hermanos. Primero, el primer argumento que nosotros tenemos es el orden en la creación. Y el segundo argumento que tenemos es la existencia del hombre en la creación. El tercero es la ley de Dios escrita en el corazón del hombre. La cuarta es la reprensión de la conciencia en el hombre en contra del pecado. El quinto, la preservación de reinos a través de la historia. El sexto, el justo pago según sus obras. El séptimo, las virtudes, dones, éxitos y tragedias en el hombre. Y como octavo, todas las cosas están dirigidas por Dios a ciertos fines y son dirigidas a su perfecto cumplimiento. Estos son los 8 argumentos que voy a tocar de una forma rápida, hermanos. Porque si yo los desarrollo de una forma amplia, me voy a llevar una predicación por cada una de ellos, hermanos. ¿Sí? Vamos a tocar el primer punto, el orden en la creación. Salmo 147:4. No lo busquen, hermanos, para no irnos para no hacerlo muy largo. Salmo 147:4 dice: Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. Nosotros podemos ver, hermanos, qué tan importante es la providencia de Dios en la creación, hermanos, porque nosotros tenemos un Dios de orden, hermanos. Si nosotros nos vamos directamente al Génesis, nosotros vemos en el Génesis que no hizo en el primer día al hombre. Nosotros podemos ver que no hizo en el primer día los animales grandes que se arrastran sobre la tierra, sino que en el primer día hizo lo que Dios había ordenado, porque Dios es un Dios de orden, hermanos. Y ese orden lo podemos ver en este orden de Dios, hermanos. Y no nada más creó esta creación, sino que Dios la sigue cuidando. Aún en esa formación de la creación, Dios la cuida, Dios la guía y Dios la sustenta, esta creación, hermanos. Ciertamente nosotros podemos irnos a la estrella más lejos que nosotros podemos encontrar en este cosmos. Aún esa estrella, Dios la conoce. Aún esa estrella, Dios la conoce aún por su nombre, hermano. Nos podemos ir a lo más profundo del mar, y en el más profundo del mar nos podemos encontrar animales que se encuentran en las profundidades donde no hay luz, no hay nada, donde el hombre ni siquiera ha llegado. Aún esos animales Dios los cuida, Dios los protege y Dios los conoce aún por su nombre. Podemos ver el hombre, hermanos. Nosotros podemos ver al hombre que aún se encuentra en lugares muy alejadas, donde parece que no hay civilizaciones, hermanos. Aún en esos lugares que están muy lejanos, Dios conoce a esas personas que se encuentran en ese lugar y las cuida, las guía y las protege, hermanos. Porque nosotros tenemos un Dios que es un Dios de orden, y cómo Dios va cuidando su creación, hermanos. Va cuidando de una forma paternal lo que Dios ha creado, hermanos. El segundo punto es la existencia del hombre en la creación. Ciertamente nosotros podemos ver, hermanos, que Dios creó al hombre, lo hizo a imagen y semejanza de Dios. Nosotros podemos ver, hermanos, que ciertamente el hombre fue creado en la última parte de la creación, en el día sexto. Pero nosotros podemos ver, hermanos, que si existe un hombre, entonces tuvo que haber existido una creación, tuvo que haber Dios proveído de un lugar para que este hombre pudiera vivir, para que este hombre pudiera estar.
y lo más importante, para que este hombre pudiera glorificar a Dios, hermanos. Porque ciertamente si nosotros vemos que un hombre se encuentra en la tierra, no es por el azar, ni es por el destino, ni es por la fortuna, porque eso no existe. Ese es pensamiento filosófico griego. Nosotros vemos que si un hombre está en la tierra, en la creación, es porque Dios le ha proveído una creación buena, en gran manera, para que este hombre glorifique a Dios, hermano. Ciertamente podrían decir muchas personas, pero no todo el mundo glorifica a Dios. Claro, hermanos. Yo sé que no todo el mundo glorifica a Dios, porque ciertamente nosotros conocemos que hay respuesta favorable a la palabra de Dios y hay respuesta que no es favorable a la palabra de Dios, hermanos. Nosotros tenemos al hombre, y ciertamente cuando tenemos al hombre, Dios le habla a este hombre. Existen dos respuestas, una respuesta favorable a la palabra de Dios y una respuesta que no es favorable a la palabra de Dios. Cuando la respuesta es favorable a la palabra de Dios, el hombre es responsable, y responsable viene de respuesta. Responde favorablemente a la palabra que Dios le ha hablado a este hombre. Ciertamente cuando Dios habla al hombre y no le hace caso, ni lo escucha, ni oye el consejo de Dios, entonces podemos ver que este tipo de hombres son gente, o son personas, o son hombres que son irresponsables a la palabra de Dios, que no tienen respuesta a la palabra de Dios, hermanos. Pero ciertamente podemos ver, hermanos, que la providencia de Dios no nada más está sobre aquellos que tienen una respuesta favorable a la palabra de Dios, sino la providencia de Dios está sobre aquel que no conoce de Dios y aquel que conoce de Dios. La providencia de Dios está cuidando a la creación de Dios y está considerando en ese momento al hombre como parte de la creación. Entonces está cuidando tanto al pío como al impío, hermano, en todos sus caminos. Alguno podría decir, ¿cómo puede Dios cuidar a los malos, hermano? ¿Cómo puede Dios cuidar a aquellos que están robando? ¿O cómo puede Dios cuidar a aquellos que están adulterando? Dice la palabra de Dios que Dios puso en el corazón del hombre leyes, como dice Calvino. Dios puso leyes en el corazón del hombre de tal manera que aquellas personas que son perversas y que no conocen de Dios no se depraven más, sino que Dios les pone un límite para que ya no sigan pecando. Ahí podemos encontrar la providencia de Dios aún en aquellos que son impíos, hermanos. Y eso nos lleva al tercer punto, hermanos. La ley escrita en el corazón del hombre es otra evidencia de que existe la providencia de Dios en el hombre. Romanos capítulo 2, versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y lo encontramos en la palabra, hermano. Dios tiene cuidado de su creación, hermano. Dios tiene cuidado del hombre, ya sea pío o ya sea impío. Vamos a continuar. Dice el punto número 4. La reprensión de la conciencia en el hombre contra el pecado. Dice Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es muy importante este punto, hermanos, porque ciertamente tanto píos como impíos transgredimos la ley de Dios, hermanos. No hay uno en esta tierra que no transgreda la ley de Dios. Todos la transgredimos. Todos somos pecadores, hermanos. Todos desobedecemos la ley de Dios, hermanos. Y lo que está diciendo el libro de Romanos, hermanos, hay una gran diferencia entre aquellos que son hijos de Dios y aquellos que no conocen de Dios, hermanos. Aquellos que son hijos de Dios, ciertamente la conciencia nos reprime. Cuando nosotros estamos cometiendo alguna falta o estamos transgrediendo la ley de Dios, la conciencia luego nos acusa de lo que nosotros estamos haciendo. Y pareciera como que alguien dentro de nosotros nos dice, lo que estás haciendo estás mal. Aquello que estás tomando que no es tuyo, no está bien. Y la conciencia nos acusa.
Ese es el cuidado de la providencia de Dios, hermanos, que nos lleva a que no transgredamos la ley de Dios, hermanos. Pero ¿qué pasa con los impíos? Dice la palabra de Dios que los impíos tienen la conciencia cauterizada, de tal manera que para los impíos es normal transgredir la ley de Dios, hermanos. No existen las mentiras piadosas, hermanos. No existen los pecados pequeñitos. No existe la desobediencia a medias. El pecado es pecado. La transgresión a la ley de Dios es transgresión a la ley de Dios. Y a aquellos que no conocen la palabra de Dios, se les hace muy fácil, hermanos, transgredirla. Supongamos que hay un robo, hermano. Llega un maloso, dispara, roba y se va. El primer día va a estar temblando, porque a lo mejor mató a una persona. El segundo día va a estar temblando y va a estar a lo mejor llorando, porque va a estar preocupado de que lo agarre a lo mejor la policía. Pero puede pasar una semana y no le pasó nada a esta persona. ¿Qué es lo que dice el impío? No me pasó nada, lo voy a hacer de nuevo. Y cuando lo va a hacer de nuevo, hermanos, ténganlo por seguro que ya no se va a preocupar una semana o un mes. A lo mejor 2 días va a estar preocupado porque lo va a agarrar la policía. Y si no le pasó nada, lo va a volver a hacer. Pero la conciencia va a estar cauterizada, de tal manera que para esta persona se le va a hacer muy fácil, hermanos, transgredir la ley de Dios, ofender al prójimo, matar, adulterar, engañar, blasfemar, hermanos, porque no conocen de Dios, hermanos, y porque su conciencia no los reprime a que no sigan haciendo lo malo delante de Dios, hermanos. Como punto número 5, hermanos, dice la preservación de reinos a través de toda la historia de la humanidad. Podemos entender, hermanos, que nosotros, a través de toda la historia, hermanos, hemos visto cómo pueblos se levantan, hemos visto cómo naciones crecen, hermanos, hemos visto en realidad cómo ciudades se forman, pero también hemos visto cómo pueblos completos son destruidos. Ejemplo lo tenemos en la Escritura, hermanos, Sodoma y Gomorra. Hemos visto también cómo gobernantes son puestos en poderes de autoridad. Hemos visto también cómo gobernantes son quitados de esos poderes, hermanos. Y no es el hombre el que los pone, ni son comunidad de gente el que los pone, sino el que los pone en esos lugares es Dios, hermano. Dios, dice la Escritura en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 17, es el que pone y quita reyes. Dice así: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos. La resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien Él quiere lo da, y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Poner reyes, quitar reyes, poner autoridad, quitar autoridad, es de Dios, hermano. Es completamente de Dios, hermano. ¿Y qué con el pueblo de Dios, hermano? ¿Qué con el pueblo de Dios? Porque ciertamente nosotros estamos hablando de una forma general. Con el pueblo de Dios, hermanos, podemos ver a través de la historia cómo Dios también ha levantado reyes y gobernantes que han sido fieles a la palabra de Dios. Y cuando levantan fieles a la palabra de Dios gobernantes, el pueblo es bendecido. El pueblo glorifica a Dios. El pueblo ama a Dios. Pero también podemos ver a través de la historia que no todos los gobernantes que han estado en el pueblo de Dios son fieles, hermanos. Hay gobernantes que son crueles, hay gobernantes que son malos y que no obedecen a la palabra de Dios. Estos gobernantes también tienen un propósito de Dios, hermanos, para este pueblo y para este remanente, hermanos. Porque ciertamente nosotros podemos ver la fidelidad del pueblo de Dios, hermanos. Son levantados para que el pueblo sea, para que sufra, hermano, para que tenga problemas. Pero ciertamente nosotros encontramos dentro de este pueblo
un remanente que siempre ha sido fiel a la palabra de Dios, hermanos. Como punto número 6, hermanos, dice así: el justo pago según sus obras. Salmo 58, versículo número 10. Se alegrará el justo cuando viere la venganza, sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre: ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Pareciera, hermanos, que la providencia de Dios, si lo vemos a simple vista, y con la forma de pensar de aquellas personas que no conocen bien el término de providencia de Dios, pareciera que la providencia de Dios tuviera como que exclusividad. ¿Por qué digo exclusividad, hermanos? Porque pareciera, hermanos, a simple vista del hombre, que a los que siempre les va bien es a los impíos, hermanos. Podemos ver cómo los impíos tienen muchas posesiones, tienen unos autos lujosos, un BMW último modelo, o tienen un Ferrari, tienen unas mansiones grandísimas, hermanos. Y aquellos que son narcotraficantes, no sé, tienen una gran cantidad de dinero, de riquezas, de posesiones, de poder, hermanos, de autoridad, hermanos. Y pareciera que la providencia de Dios no está con nosotros, hermanos. Pero pareciera nada más, hermanos. Pero déjenme decirles, hermanos, que no, hermanos. Veamos, hermanos, lo más importante acerca de la providencia de Dios, hermanos. Ciertamente nosotros somos personas que somos agradecidas con todo lo que Dios nos ha dado. Si tenemos poco, gracias a Dios. Si tenemos mucho, hermano, gracias a Dios, hermano. Pero no podemos decir que la providencia de Dios no está con nosotros, porque tenemos cosas más importantes que lo material, hermano. Punto 1. Tenemos la gracia de Dios, hermano. Cuando digo que nosotros tenemos la gracia de Dios, hermanos, nosotros estamos hablando que tengo el favor de Dios, hermano. Dios está a mi lado. Ciertamente cuando hablo de gracia, estoy hablando de que yo he sido regenerado. Estoy hablando de que yo he sido redirigido. Estoy hablando que yo he sido restaurado. ¿Qué cosa más importante podemos obtener en este mundo, hermanos? La gracia de Dios es algo que no se puede comprar con oro o plata o piedras preciosas, hermanos. Aunque no tuviéramos absolutamente nada, hermanos. Pero tener la gracia, hermanos, es lo más grande que podemos tener en este mundo, hermanos. Segundo punto, hermanos. Tenemos la palabra de Dios. Dios nos ha proveído, hermanos, de su más sabio y santo y puro consejo y su guía. Y es la palabra direccional. Ciertamente nosotros podemos ver, hermanos, que no es de todos la revelación de la palabra de Dios, sino nada más de sus hijos. Porque muchos impíos podrían leer la palabra de Dios. Pero ciertamente si nosotros vemos que la palabra de Dios para nosotros como hijos de Dios es nuestra guía, entonces debemos estar contentos porque Dios nos ha proveído de un medio para que nosotros podamos conducirnos en esta tierra, hermanos. Para que nosotros podamos hacer la voluntad de una forma correcta, de una forma recta delante de los ojos de Dios, hermanos. Y podemos ver que aquellos que no conocen la palabra de Dios, hermanos, o que simplemente la toman como un libro, ellos no tienen una guía, no saben qué hacer, hermanos. Están como si estuvieran ciegos en este mundo, simplemente viven por vivir, hermanos. Pero nosotros que conocemos la palabra de Dios, es lo que a nosotros nos da dirección, lo que nos da sentido, porque ciertamente nosotros encontramos en la palabra de Dios la forma como nosotros podemos tener la gracia de Dios, y es en Cristo Jesús, hermanos.
Y lo encontramos en la palabra de Dios, hermanos. ¿Qué importa que no tengamos carros, hermanos? ¿Qué importa que no tengamos posesiones, hermanos? Pero tenemos la gracia de Dios, hermanos. Tenemos la palabra direccional, hermanos. Como tercer punto, hermanos, somos colaboradores en Cristo para restaurar esta creación, hermanos. Podemos ver a aquellos que no conocen de Dios, hermanos, cómo destruyen esta creación, hermanos. Contaminan esta creación, hermanos. Hacen de esta creación de estragos, hermanos, porque no conocen de Dios, hermanos. Nuestra responsabilidad como hijos de Dios debería de ser, hermanos, ser colaboradores en Cristo para restaurar esta creación, hermanos. Sin en cambio no lo hacemos, hermanos. Somos irresponsables delante de Dios de cuidar esta creación, hermanos. Y Dios te está proveyendo que tú eres colaborador en Cristo, hermano. Y lo estamos menospreciando, hermano. Cuando nosotros estemos delante del trono blanco, del trono de Dios, hermanos, y nosotros estemos delante de la presencia del que juzga todas las cosas, hermanos, ciertamente también en ese lugar va a haber impíos y va a haber gente que conoce de Dios, hermanos. Ahí vamos a estar todos nosotros. Nadie va a faltar en ese lugar. Todos estaremos en ese lugar, hermano. Todos, hermano. La diferencia es que nosotros, Dios nos ha proveído primeramente de un abogado, que es Cristo Jesús. Y nos ha proveído también de algo muy importante, hermanos, que nuestros nombres, el nombre de cada uno de aquellos que son hijos de Dios, estén escritos en el libro de la vida, hermano. ¿Cambiaríamos todo lo que nosotros tenemos como hijos de Dios por posesiones en este mundo, hermano? ¿Cambiaríamos nosotros lo que Dios nos ha dado, hermanos, por tener un carro, una casa, una mansión como la de nuestro presidente? ¿La cambiaríamos, hermanos? No la cambiaríamos absolutamente por nada, hermanos. Porque ahora nosotros como hijos de Dios, y al estar nuestros nombres escritos en el libro de la vida, hermanos, nosotros somos justificados delante del Padre, hermano. Porque no debemos de olvidar cuál era la condición primera del hombre. Pero ahora nosotros somos justificados delante de Dios, hermanos. Y estaremos eternamente y para siempre en Cristo Jesús, hermanos. Y como punto número 7, hermanos, las virtudes, dones, éxitos y tragedias que Dios ha dado a los hombres, hermanos. Ciertamente nosotros podemos ver que a través de la historia también Dios ha levantado gentes muy importantes, hermanos. Podemos ver unos grandes músicos, hermanos, muy talentosos. Y podemos ver científicos muy brillantes, hermanos. Podemos ver también químicos, biólogos, médicos, que son brillantísimos, hermanos, físicos, geólogos, que la verdad, hermanos, si los ponemos a escucharlos, dicen, ay, tienen muchísimo conocimiento. Pero ¿cuál es el problema de estas personas, hermanos? Que no glorifican el nombre de Dios, hermanos. ¿De qué nos serviría que nosotros tuviéramos un excelentísimo... No menosprecio el oficio de mi hermano, porque es excelentísimo lo que hace, hermano. Pero que tuviéramos a Bach en la orquesta, o a otro que fuera muy brillante, pero que no conociera de Dios. ¿Para qué nos serviría si no glorifica a Dios, hermanos? ¿Para qué nos serviría que tuviéramos al más excelente maestro, pedagogo, y que nos diera muchísimas técnicas para enseñar en la escuela dominical, pero que no fuera temeroso de Dios y que no le diera la gloria de Dios? ¿Para qué nos serviría, hermanos? Podríamos tener aquí el mejor médico que trabajara y estudiara en Oxford, en una escuela prestigiada, hermanos. Pero ¿de qué nos serviría si no conoce de Dios y no le da la gloria a Dios? No nos serviría a nosotros absolutamente para nada. Porque lo importante, hermanos, es que en el oficio que Dios te ha puesto, glorifiques a Dios, hermanos. El don que Dios te ha dado, la habilidad que Dios te ha dado, hermano, la debes de aprovechar, hermanos. Algunos podrían decir, no, hermano, Dios no me quiere porque Dios no me ha dado ningún don.
y porque Dios no me ha dado ninguna habilidad, hermano. Y déjame decirte, hermano, que estás mal. Quiero que veas al lado tuyo. Quiero que veas al otro lado, hermano. Si tú dices que no, Dios no te ha dado nada, o no te ha dado dones, o no te ha dado habilidades, o no te ha dado absolutamente nada, hermanos, tienes a tu madre, tienes a tu padre, tienes a tus hermanos, tienes a tu trabajo, tienes tu escuela, tienes tu oficio, hermano. ¿Qué más puedes pedir en esta tierra, hermanos, en esta creación? ¿Riquezas? Como Michael Jackson, que tenía una isla. ¿Queremos una isla, hermano? ¿La cambiaríamos por un padre o por una madre? ¿O la cambiaríamos por un hijo o por una hija? Obviamente estoy hablando de hermanos en Cristo. No lo cambiaríamos, hermano. Y este padre, esta madre, este hijo y esta hija que nosotros tenemos, Dios nos los ha proveído, hermanos, para que esté con nosotros todos los días, hermanos, hasta que el Señor nos llame a cuentas, hermano. No podemos decir que el Señor no ha sido bueno y misericordioso con nosotros, hermanos. Y como punto número 8, hermanos, dice, todas las cosas están dirigidas por Dios a ciertos fines y son dirigidos a su perfecto cumplimiento. Pareciera que todas las cosas que son buenas son providencia de Dios, y que todas las cosas que suceden a nuestro favor es la providencia de Dios, y es el concepto que nosotros tenemos de providencia de Dios. Pero vamos a ver lo que dice en la Escritura, hermanos. Juan capítulo 9, versículo 1 al versículo número 12. Vamos a leerlo, hermanos. Juan capítulo 9, versículo 1 al versículo 12. Si alguien lo tiene, por favor, hermanos. Juan 9, del 1 al versículo 12. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mas es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Hasta el 12. Hasta el 12. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo todo. Me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Ahí tenemos un ejemplo claro, hermanos, acerca de que no todas las cosas buenas que suceden, hermanos, provienen de la providencia de Dios, hermanos. Podemos ver en este pasaje cómo le preguntan a Jesús, ¿quién fue el que pecó, hermanos? ¿Su padre? ¿O pecó él para que haya nacido ciego? ¿Y cuál fue la respuesta de nuestro Señor, hermanos? La respuesta que dio nuestro Señor es que no pecó ni uno, ni no pecó ni otro, hermanos. Sino dice la palabra de Dios es para demostrar el poder de Dios, hermanos. Para eso nació, hermanos. Para eso nació. Y a lo mejor los familiares de este ciego dirían, es una gran tragedia, hermanos, que una persona naciera ciega. Pero nosotros no conocemos cuál es el plan verdadero de Dios, hermanos. Porque alguien puede nacer ciego, o alguien puede nacer mudo, o alguien puede tener a lo mejor algún accidente y no sabes de qué es lo que el Señor te está librando. Podemos ver que este joven nació ciego para demostrar el poder de Dios, hermanos. Yo no sé si a lo mejor voy en camino para mi casa
Y yo no sé si a lo mejor en lo que voy se me poncha una llanta, hermanos. Pudiera ser, hermanos. Pero en realidad yo no sé si más adelante a lo mejor iba a tener un accidente y a lo mejor iba a tener, no sé, a tener un accidente más fuerte, y Dios me está cuidando, Dios me está proveyendo algo para que no tenga otras consecuencias más fuertes, hermanos. Por ejemplo, conocí por ahí un jovencito, hermano, y me pidió un consejo. Estaba desesperado este joven, y este joven me decía: no, la verdad es que Dios no me quiere. Pero este jovencito era un desastre. Llegaba todos los días en la noche, de madrugada, no le gustaba hacer nada, era desobediente. Y de repente este jovencito se rompió un pie. Y después de que este jovencito se rompió un pie, quedó sanado y caminaba como podía, pero ya no salía en la noche. Y después este jovencito se rompió la mano. Y después de que se rompió la mano, tampoco podía salir con sus amigos porque no podía salir, estaba fracturado de la mano, ¿no? Y más adelante tuvo enfermedades más fuertes. Lo que yo le dije a este jovencito es: Dios está cuidando de tu vida. Porque este jovencito creía en Dios, creía en Cristo como su Señor. Y yo le dije: yo no sé de lo que Dios te esté cuidando, pero lo que tú te está pasando no son cosas ni del destino ni del azar. Dios te está cuidando de algo más fuerte. Confía en Dios, Dios te va a cuidar, hermano. Entendió este joven y le dio la gloria a Dios, hermanos. Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas, todas las cosas buenas provienen de Dios, pero no sabemos que a veces las adversidades también provienen de Dios, hermano. Y para concluir, hermanos, dice así la conclusión: la Escritura nos da evidencias de la providencia de Dios, y observamos cómo toda la creación está sujeta a la santa y divina voluntad de Dios, sin que nada escape de su control, su eterno consejo y su divina voluntad. Toda la creación, plantas, animales, mares, estrellas, astros, constelaciones, el hombre, sea pecador o sea impío, están todos bajo el control de Dios, y es responsabilidad del hombre cuidar de esta creación como el total del cosmos, ya que a Dios le pertenece. Vamos a orar. Señor, hoy en esta tarde, Señor, te damos gracias, Padre. En primer lugar, Señor, te damos gracias porque nos has proveído, Señor, de este cosmos, Señor, de esta belleza tan grande que tenemos, que es tu creación, Dios. Y nos has puesto, Señor, al hombre como corona de la creación, Dios. Es un privilegio que tenemos, Dios. Deberíamos, Señor, tanto píos como impíos, Señor, glorificar tu santo nombre, Padre, por derecho de creación, Padre. Ayúdanos en nuestras debilidades, Dios, y permite que como hijos de Dios, Señor, podamos escuchar tu voz. Podemos ser dirigidos por tu Santo Espíritu, Dios, y cuidar, Señor, de todo esto que tú nos has dado, que proviene de ti, Padre. Bendito seas y alabado sea tu santo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Respondamos con el himno 309, tras la tormenta el arco iris. Himno número 309.